Hola, hoy vamos a ver un ejercicio de un sistema eléctrico de potencia, del cual vamos a poder trabajar en por unidad nuevamente. Y vamos a verlo. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que tenemos un generador en el cual me están pidiendo cuál es la tensión que tiene dada una carga X que conocemos su voltaje Y. Entonces, como podemos ver acá, el circuito es bastante grande. Entonces, lo mejor que podemos hacer es trabajar en por unidad. Y, dado eso, nosotros sabemos que en por unidad necesitamos bases, voltajes bases y todo eso, y un Z base para poder realizar esa transformación que tenemos de los datos nominales a datos en por unidad. Entonces, para eso tenemos que saber, ¿cierto?, que quienes nos dividen en sectores son los transformadores. Entonces, acá tenemos el primer transformador, ¿cierto? Y vemos que tiene una tensión, ¿cierto?, de 400 volts y el otro lado una de 5000. Entonces, acá tenemos nuestra primera división y esta va a ser el sector 1. Luego, si seguimos, tenemos una línea. La línea no cambia, ¿cierto?, su tensión, pero después nos vamos al transformador 2 y tenemos que transforma, ¿cierto?, de 5000 volts a 650 volts. Entonces acá vamos a tener otros sectores. Un sector 2 y el sector 3. Entonces, una vez definidos nuestros sectores, podemos definir lo que son nuestras bases. Entonces, la base del lado, o sea, del sector 1, vamos a tener, ¿cierto?, que lo primero, el voltaje base 1 son los 400 volts. Además de eso, nosotros necesitamos conocer, ¿cierto?, el Z base 1. ¿Por qué? Porque generalmente no nos hablan de corriente acá en estos temas y vamos a necesitarlo porque, no sé, por ejemplo, para pasar la impedancia de la línea, por ejemplo, tenemos que está en ohm, el dato está en ohm, vamos a necesitar dividirlo de nuevo por algo que esté en ohm. Entonces, eso se tiene que hacer para todo. Entonces, como ya estamos definiendo las bases, vamos a definir eso. Z base 1, que nosotros sabemos que es voltaje base 1 al cuadrado dividido en el S base. ¿Sí? Entonces, eso serían los Z base 1 de los 400 volts al cuadrado dividido en el S base, que el S base tiene que ser común para todo el sistema. Entonces, vemos el primer problema, por así llamarlo, de este ejercicio, ya que el transformador 1 tiene 100 kVA y el transformador 2 tiene 75 kVA. Entonces, acá hay una forma de abordarlo. O en el problema, el enunciado nos dicen que se considere un S base de tanto, o nosotros decimos como por criterio vamos a escoger tal S base. Entonces, vamos a tomar por criterio solamente como S base los 100 kVA. Entonces, al final el Z base 1 nos va a quedar de la siguiente forma. Es 1.6 y eso 1.6 está en ohm, ¿cierto? Ya, entonces ya tenemos esto y este valor también que es el B base. Ya, entonces ahora nos vamos a la parte de la línea. Para definir solamente estamos definiendo las bases. Ya, entonces en la línea que tenemos que el voltaje base 2, ¿cierto? Porque estamos en el lado 2, es de 5000 volts. Y el Z base, ¿cierto? 2, va a ser ¿qué cosa? Como habíamos dicho acá,
pero sería voltaje base 2 al cuadrado dividido en el S base. Entonces, colocamos nuestros 5000 volts. Bueno, y eso no importa mucho colocarlo. 5000 ohms al cuadrado dividido en el S base, que son los 100, ¿cierto? Kilovolt. Bueno, ya, kilo no. Entonces, pasamos a calcular directo. 5000 dividido en los 100 kilos. 5000 al cuadrado, ¿cierto? Y eso nos da 250 ohms. Z base 2, entonces 250 ohms. Ya. Y finalmente tenemos el lado 3, sector 3, en el cual el voltaje, ¿cierto? Base 3 es su valor nominal, que son los 650 volts. Ah, lo siento, 650 volts. Y el Z base 3 no es más, nuevamente, ¿cierto?, del voltaje base 3 al cuadrado dividido en la potencia base, que son los 100 kilos. Entonces, Z base 3 son 4.225. Y esto en ohm. Ya. Entonces, una vez hecho esto, lo que nos falta, ¿cierto?, es obtener este mismo circuito, pero en por 1. Entonces, para eso necesitamos tener en presente estos valores que encontramos, tanto de voltaje base como de Z base. Y tenemos que considerar nuestros datos, cómo se nos están dando. Acá tenemos un 3% y un X dividido en R. Eso nos quiere decir que este transformador, ¿cierto? ¿Qué nos están dando? El 3% es el módulo del Z de ese transformador. Y bueno, acá tenemos la relación de X dividido en R. Entonces podemos obtener tanto el X como el R y así tener la impedancia, pero con ángulo, ¿cierto? Porque acá, como dije, es módulo. Luego tenemos el Z de la línea, que solamente queda dividirlo por el Z base que encontramos acá. Entonces ahí tenemos algo más simple. Y luego de nuevo nos vamos al transformador, ¿cierto? Al transformador 2 ahora, que también tenemos un dato de 4% y de X dividido en R. Entonces acá no podemos decir que el 4% solamente es X. No, sino que como nos están dando este X dividido en R, este valor es el módulo de la impedancia que corresponde a ese transformador, por la cual está representado. Entonces, y además tenemos una impedancia, ¿cierto?, de la carga, que también debemos pasarla por unidad. Pero esto es lo mismo que se puede realizar con el Z de la línea, que es cambiarlo dividir este valor por su Z base. ¿Qué problemas se nos pueden presentar? Como habíamos dicho, ¿cierto? El problema estaba acá, que el transformador 1, su S base es de 100 kVA y este otro transformador es de 75 kVA. Entonces estos datos, tanto el 3% como el 4%, si lo dividimos en 100, vamos a tener el Z módulo en por 1. Pero ese Z módulo, el módulo de Z por 1, sí, eso va a estar en por 1, pero de su base propia. ¿Cómo es eso de su base propia? La base propia es la base que toma de su propio transformador. Partimos diciendo que nos habíamos definido un S base del sistema completo, porque así debe ser para llevar todo por unidad, como criterio de 100 kVA. Pero para los transformadores usan obviamente su potencia nominal. Entonces vamos a tener que hacer un trabajo acá, dado que en el transformador 2, dado que es donde cambia la base de la potencia. Lo único que hice acá fue hacer una tabla resumen de los datos anteriores que teníamos.
Y lo que pasa ahora es que hay que ver el set e ir trabajando por unidad. Entonces el primer elemento que vemos es el generador, pero este no tiene ninguna impedancia asociada, así que eso lo vamos a omitir. Luego viene un transformador que vamos a llamarlo T1, entonces vamos a trabajar con eso. Los datos que nos dan de este transformador, tenemos un Z, ¿cierto? Que es 3%, y además nos dan un X dividido en R que es de 10. Entonces, ¿por qué yo hablo de que es un Z? Porque también podría ser solamente un X, pero además nos están dando este X dividido en R, así que este es el módulo de Z de ese transformador. Pero a su vez, este es el Z en por unidad. Si lo dividimos en... voy a poner Z de trabajo 1 como módulo. Este es el dato en por 1. Entonces está directo, 3 dividido en 100. ¿Sí? Ya, pero el problema acá que surge es que como este es módulo, nosotros necesitamos un ángulo para representar tal impedancia. Entonces, nosotros nos podemos acordar de que primero el concepto de la impedancia, ¿cierto? Que tenemos, ¿cierto? Una parte real, ¿cierto? Que es representada por un R, más la parte imaginaria, que está representada por un X. Entonces, si nosotros sacamos el módulo de esto, ¿cierto? El módulo de Z, el módulo de un complejo cualquiera, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, o sea, R, más la parte imaginaria al cuadrado, que es el X. Ya, entonces, dicho eso, tenemos ya esta relación. Pero lo que nosotros podemos hacer, ya que necesitamos el X dividido en R, ¿cierto? Para poder obtener la resistencia y después obtener el X y así formar el Z, ¿cierto? Entonces multiplicamos al cuadrado. Entonces sacamos la raíz y esto lo dejamos al cuadrado. Y a la vez podemos dividir por R cuadrado. Esto para poder formar simplemente el X dividido en R y utilizarlo. ¿Para qué? Para que puedan despejar alguna incógnita y así poder tener la que necesito. Entonces nos quedaría acá. Voy a poner el módulo de Z cuadrado dividido en R, ¿cierto? Es igual a 1 más el X dividido en R al cuadrado. Bueno, ahí sí. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Y este R era R cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá yo? Es despejar algo, ¿cierto? Porque yo voy a tener este Z cuadrado como dato, ¿cierto? Y este también lo tengo X dividido en R como dato también. Pero este es el que no tengo y ese es el que voy a obtener. Entonces, despejando simplemente, tenemos de que R va a ser el Z, ¿cierto? Raíz del módulo al cuadrado nos queda solamente el módulo de Z dividido en la raíz, ¿cierto? De esto, del 1 más X dividido en R al cuadrado. Entonces, si nos aprovechamos de esta fórmula, ¿sí? Voy a ponerlo en este lado. Voy a separar esto. Dice que R es igual al módulo de Z, ¿cierto? Dividido en la raíz cuadrada de 1 más X dividido en R al cuadrado. Entonces, reemplazando los datos simplemente que tenemos, el Z, el módulo de Z era 3 dividido en 100. Raíz de 1 más el X dividido en R. Y para este caso era 10 al cuadrado 100. Entonces esto nos da de que el R al final es de... ...2.98... 5 por 10 a la menos 3. Ya. Y ahora entonces tenemos R y lo que nos falta para tener el complejo, ¿cierto? Es el X. Pero nos vamos a esta relación, ¿cierto? De que X dividido en R era 10, entonces X es 10 veces R. Y esto nos da... bueno, es lo mismo.
con la expresión de la coma. 0.02985. Entonces, eso es el primer dato que tenemos, ¿cierto? Entonces, formándonos el complejo del z de T1 por unidad, ¿es qué cosa? Es esto que está acá, los 0.002985 más el J 0.029, lo voy a dejar ahí, 2985. Y ahora no importa. Y eso voy a pasarlo a polar solamente para poder ubicarlo acá y tener más espacio. Entonces, pero acá hay un error, sí. Lo puse al revés. No, está bien. Está bien, está bien. No he dicho nada. Ya, eso nos da 0.29. .29. Y esto en grado. Ya. Entonces ahora ya estamos listos con la representación del transformador, ¿cierto? Que viene dada por esa impedancia. Entonces ahora nos vamos a lo que sigue. Si vemos el set que está ahí, ahora viene una línea. Y la línea ya está más fácil de representarla. Esto porque es un Z solamente y está en ON. Entonces tenemos que dividirlo por el Z base y está listo, ¿cierto? Porque lo que tenemos que buscar, ¿cierto? Lo que dije en palabras es esto. De que el Z de la línea por unidad tiene que ser ¿qué cosa? El Z de la línea en ohm, que se nos da como dato, dividido en el Z base, que va a estar en ohm, ¿cierto? ¿Y de qué base? De la base de donde está la línea. Que si miramos el dibujo, está en el lado 2. ¿Sí? Entonces, el Z de la línea son 0.1 más J03. Esto dividido en el Z base del lado 2. Entonces busco 250. Esto entonces da un Z de la línea por unidad de 1.26, 5 por 10 a la menos 3, ángulo de 71.56 grados. Entonces esto lo voy a colocar acá nuevamente. Z de la línea por 1 es eso. 1.26, 5 por 10 a la menos 3, ángulo de 71.56. Ya, entonces ahora seguimos recorriendo el mismo set que teníamos en el dibujo inicial o del ejercicio propuesto y nos vemos enfrentados a un transformador. Entonces para el transformador 2 tenemos que tener en consideración, ¿cierto? Que bueno, nuevamente nos dan los siguientes datos de transformador en sí. De que tenemos un Z módulo, ¿cierto? Que es el transformador 2, que es igual al 4%, y un X dividido en R, que es igual a 5. Estos valores, o sea, si yo, ¿cómo se llama? Digo Z del transformador 2, bueno, ya no importa. Este va a ser por unidad de su base propia, ¿cierto? Vamos a explicar un ratito más allá que eso. Es 4 dividido en 100. ¿Y por qué me refiero a base propia? Porque
tenemos que considerar que cuando se realizó el por unidad, ¿cierto? Fueron con los datos nominales del transformador, o sea, con su voltaje base nominal, o sea, de la nominal de su transformador, y con la potencia de ese transformador, los 75. Pero nosotros no necesitamos esa potencia base, ¿cierto? Porque dijimos que la potencia base del sistema completo eran los 100 MVA. Entonces necesitamos hacer algún tipo de conversión para poder obtener la que necesitamos. Pero previo a eso necesitamos un Z que no sea así con módulo como lo están dando acá, sino que sea un Z complejo. Entonces para eso hacemos el mismo procedimiento que con el transformador 1, que como tenemos esta relación y esta, podemos utilizar la fórmula del R y así obtener, que era el módulo de Z, ¿cierto? Dividido en la raíz cuadrada de 1 más X dividido en R. Ahí sí, al cuadrado, ¿cierto? Entonces, reemplazando simplemente los datos, tenemos el 4 dividido en 100. Esto dividido a su vez en 1 más el 5, que tenía que estar al cuadrado, 25. Y esto nos da lo siguiente. Espérame. 4 dividido en 100 dividido en 25. Eso da 7.845 por d a la menos 3. Y el X entonces no queda más de que sea 5 veces R. Hoy. 5 veces R. Y esto es 0.0392. Entonces, nosotros sabemos de que el Z, ¿cierto?, es igual a un R más JX. Entonces, este Z del trafo 2 por unidad, ¿cierto?, de su base propia es igual a R, que es eso, más el J eso. Pero yo creo que se la tiro por ahí. Entonces, R, que son los 7.845 por d a la menos 3, más los 0.0392 en D por I, en polar serían 0.039 9%. Entonces ángulo de 78.68. Ya, eso en grados. Entonces ahora, como se destacaba ahí, ¿cierto? Eso está en la base propia, ¿ya? Entonces vamos a hacer algún cambio para poder llevarlo a la base que necesitamos del sistema en sí. Entonces vamos a dejarlo acá para cuando lo vayamos a utilizar. Y voy a borrar acá. Ya, lo que pasa acá, esta situación, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de por unidad, decimos lo siguiente, ¿cierto? De que el Z, ya sea, no sé, Z cualquiera, voy a hacerlo con otro color mejor. Un Z cualquiera, para pasarlo por unidad, es el Z que está en ohm dividido en su Z base, ¿sí? Entonces, nos vamos al concepto o definición del Z base, que el Z base a su vez, voy a colocar acá Z base, es el voltaje base, ¿cierto?, al cuadrado dividido en el S base. Entonces, cuando nosotros nos definamos de este transformador 2, voy a colocarlo con rojo, ¿cierto? Acá, el Z base del transformador 2
va a ser ese voltaje base del transformador 2, que es el voltaje nominal, de un lado o del otro. Recordemos que es cierto que el transformador va a tener dos niveles de tensión, que a veces van a ser, pueden ser distintas o pueden ser iguales, pero va a ser siempre el valor nominal. ¿Ya? Entonces vamos a tenerlo dividido en el S base de ese transformador 2. Ya. Como dijimos al comienzo, el transformador va a definir, cuando estamos trabajando por uno, va a dividirnos el ejercicio así en dos, ¿cierto? En sus niveles de tensión. Entonces, por ese lado, ese valor se va a mantener. ¿Ya? Pero el que va a cambiar va a ser este base. Porque como dijimos, es distinto del nominal. O sea, disculpen, del que se define como del sistema completo. Entonces, ahí vamos a tener que tener cuidado, ¿sí? De lo que vamos a hacer. Esto se puede mostrar de la siguiente forma. Podemos decir lo siguiente. De que nosotros tenemos el Z por 1 que he deseado, ¿cierto? Que va a ser igual a qué cosa? A mi Z en ohm, que digamos que son los valores que yo tengo, dividido en el Z base del transformador. Para este caso vamos a ponerle transformador 2, transformador 2. Entonces yo voy a multiplicar por lo mismo, por algo que también esté acá en ohm, ¿cierto? Por algo que también esté en ohm, ¿qué cosa es este Z base del transformador 2? Para yo poder eliminarlo. Y lo divido por el Z base del lado que corresponda. ¿Cuál era el lado que correspondía a...? O sea, no, al Z base. Porque acá no estamos hablando de lado. Recordemos que dije que los valores de tensión eran los mismos, pero el S era el que me cambiaba. Entonces voy a buscar la forma de obtener eso. De despejar de acá el S base del sistema. Entonces, la idea es esta, ¿cierto? De que yo borre esto y el Z base quede completamente. Entonces voy a hacerlo más pequeño mejor. Z base 2 dividido en el Z base. Entonces, esto es igual a... Esto no lo voy a tocar. Voy a dejarlo solamente como Z en ohm. ¿Y esto qué cosa es? O sea, este valor que está acá, esto que está acá, es lo que a mí me están dando como dato, ¿sí? Este es el Z del trafo, como lo habíamos dicho acá. Este que está acá es el Z del trafo 2 por unidad en su base propia. ¿Ya? Entonces ahora nosotros necesitamos esto, el Z de la base del transformador 2 dividido en ohm. Y como habíamos dicho, el voltaje va a ser el voltaje nominal. ¿De cuál lado? Del que se quiera dar. Voltaje nominal al cuadrado, ¿cierto? Cuando estoy diciendo Z base, me defino un voltaje al cuadrado. Entonces, voltaje nominal al cuadrado dividido en qué cosa? En el S. ¿Pero qué S? Del transformador 2. Entonces, S base del transformador 2. Y esto lo divido en el Z base. El Z base que va a ser un voltaje nominal. Voltaje nominal al cuadrado dividido en el S base. ¿De cuál base? Del sistema. Entonces el S base normal no es. Ya, entonces en resumen nos queda de que el Z trafo 2 va a ser igual al Z del transformador 2 por unidad de su base propia por, ¿qué cosa? El S base dividido en el S base del transformador 2. Entonces, ¿qué conocemos? De que el S base son los 100, ¿cierto? Ese es del sistema completo. Y el S base del transformador 2 es el nominal del transformador 2. O sea, que vamos a tener que los 0.0399 ángulo de 78.68 multiplicado por esto, por los 100, ¿cierto? Del S base del sistema, dividido en los 75. Y eso nos da que la impedancia, ¿cierto? Del ZT2
es de 0.053 ángulo 78. Pero lo voy a escribir acá para tenerlo como dato ya ahí. Entonces nos queda de que el Z del trafo 2 en por 1, ¿cierto? Que este es del sistema, es de 0.0532 ángulo de 78.68 grados. Ya. Entonces, una vez obtenido ese valor, sí, nos queda solamente calcular la impedancia de la carga, ¿ya? Y eso sí se saca más rápido, más fácil, por el hecho de que hay que dividirla solamente por el Z base de ese lado, que es el que ya tenemos calculado y está en la tableta. Ahora en la carga, ¿cierto? ¿Qué tenemos como dato? Nos decía que el Z de la carga eran 4 más J3. Esto de no. Entonces, para pasarlo por unidad, ¿cierto? Decimos que el ZC por 1 es igual a ¿qué cosa? Al Z de la carga, esto de no, dividido en el Z base. ¿De qué lado? Del lado que está la carga. Si vemos el dibujo, está en el lado 3. Entonces, lado 3. Y esto no es nada más que hacer este cociente del 4 más J3 dividido en la base, que eran los 4.25, o sea, 22.5. Y esto nos da, voy a hacer aquí, acá lo voy a notar al tiro, el Z de la carga en por unidad es esta división. Entonces la vamos a hacer al tiro. Y son los 4 más 3J dividido en los 4.225. Y esos son 1.1834 ángulo de 36.87. Entonces vamos a anotarlo aquí directo: 1.1834 ángulo de 36.87 grados. Ya. Entonces ya terminamos de pasar todas las impedancias, ¿cierto? Representativas de este set. Y ahora nos queda enfocarnos en lo que es el ejercicio. Nos dicen que nos dan como dato, ¿cierto? Que el voltaje en la carga son de 650 volts. Y esos 650 volts son los mismos que son el voltaje base del lado 3, o sea, el voltaje donde está la carga. Por lo tanto, el voltaje, ¿cierto?, en la carga en por unidad es igual a voltaje de la carga en volt dividido en el voltaje base 3. Y eso es lo mismo, ¿cierto? Los 650 dividido en 650 y eso nos da 1. Ahora, este lado va a ser la referencia, por lo tanto el ángulo va a ser 0. ¿Sí? Eso como acuerdo, porque en un lugar nos tenemos que fijar la referencia y vamos a dejarla solamente ahí. Entonces el circuito ya lo podemos armar, ¿cierto? Vamos a tener ¿qué cosa? Voy a borrar esto y lo voy a dejar acá. Voltaje en la carga en por unidad va a ser 1. Entonces nosotros podemos hacer nuestro circuito equivalente, que va a ser el siguiente. En el inicio, ¿cierto?, teníamos un generador que va a tener un voltaje V sub G en por unidad. ¿Sí? Después, ¿qué más tenemos? Después avanzábamos y teníamos un transformador 1, que a su vez también estaba en por unidad. Seguimos avanzando y tenemos un Z de la línea que también está en por 1. Seguimos avanzando, nos encontramos con un Z del transformador 2 en por unidad. Y después nos vamos y encontramos una carga, ¿cierto? Un Z de la carga en por unidad. Acá a su vez nos dan como dato, ¿cierto?, el voltaje en esta carga, que está en por 1. Lo acabamos de sacar. Entonces ahora, ¿qué es lo que podemos hacer?
podemos sacar la corriente de acá, ¿cierto? La corriente en la carga por ley de Ohm, y esta va a ser en por 1. Pero a su vez, como todo está en por unidad, que va a ser la misma aquí, va a ser la misma acá y va a ser la misma acá. Por lo tanto, me va a permitir sacar este voltaje del generador. Entonces, vamos a hacer eso, ¿cierto? Obtener la corriente I sub C. I sub C no es nada más que, como dijimos, por ley de Ohm, de que I sub G era B sub C, bueno, esto es por unidad, ¿cierto? Por unidad, B sub G en por unidad, dividido en el Z de la carga. Ay, no, me equivoqué. Este es B sub C, no B sub G. Me quedé pensando en B sub G. B sub C y ZC en por 1. Entonces nos queda nada más que reemplazar, ¿cierto? Esto era 1 y esto era el ZC, que eran los 1.1834, ángulo de 36,87. Ya, eso lo voy a dejar ahí. Entonces, la corriente, ¿cierto? I sub C nos daba 0.84 5 y esto es ángulo de menos 36,87. Entonces lo vamos a dejar ahí pendiente. Entonces a su vez nosotros podemos calcular B sub G ahora sí que sí. Entonces B sub G, ¿cierto? Por Kirchhoff, por malla. Podemos decir que I sub G, o sea, I sub C por unidad es factor de toda esta impedancia. Entonces podemos decir Z del trafo 1 en por 1 más Z de la línea en por 1 más Z del trafo 2 en por 1 más el Z de la carga en por 1. También es válido no considerar este producto, ¿cierto? El I sub C por el ZC y agregarlo, ¿cierto? Más como B sub C. Ahí es como más les acomode solamente. Entonces, al hacer esta multiplicación, la vamos a hacer al tiro. B sub G por unidad es lo siguiente. Como habíamos dicho, la corriente, mejor hacemos la suma primero. Los 0.029 ángulo de 84,29 más los 1.265 por 10 a la menos 3, ángulo de 71,56 más los 0.0532, ángulo de 78,68 más 1.1834, ángulo de 36,87. Esto se multiplicaba por la corriente, que es la que, como está acá, y está acá la corriente, que son los 0.845, ángulo de menos 36,87. Lo que nos da un voltaje de la tensión de 0.526, ángulo de 2,68.
Ya, la idea acá es que como me están dando el dato en voltaje de la tensión en la carga, yo también puedo expresar este voltaje del generador en volt, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer solamente? De que el voltaje del generador, esto en volt, va a ser igual a ¿qué cosa? Al voltaje del generador en por 1 por el voltaje de la base al que corresponde el generador. Esto es en 1, ¿cierto? Porque está en el lado 1. Y esto lo voy a poner por. Entonces ahí nos va a quedar en volt. Entonces si multiplicamos esto, ¿cierto? El voltaje del generador en por 1, o sea, el voltaje del generador en por 1, ¿cierto? Por el voltaje del lado 1, que son los 400, nos da que el voltaje en el generador, por el valor obtenido recién, el 1.0526, ángulo de 2.86, lo multiplico por los 400, me da un valor de 421.041, ángulo de 2.67 grados. Y allí quedaría determinado el ejercicio. Es solamente porque nos pedían el voltaje, ¿cierto?, en el generador. Y vemos que trabajar en por unidad nos ayudó bastante en poder realizar mejor el cálculo, más seguro, porque si hubiésemos tenido trabajarlo sin por unidad, teníamos que comenzar a referir y muchas veces eso lleva a más tiempo y también a más errores.